Después de 25 años de matrimonio, mi esposa me abandonó por un millonario que resultó ser mi empleado. Ella no sabía que yo era el verdadero dueño de toda su nueva fortuna. ¿Te has preguntado hasta dónde puede llegar la traición cuando el dinero nubla el corazón de quien creías conocer? Roberto Mendoza tenía 48 años y creía que había construido el matrimonio perfecto. Durante un cuarto de siglo, él y Sofía habían sido la pareja modelo del exclusivo barrio de Las Lomas. Él, arquitecto exitoso con su propia firma; ella, la esposa sofisticada que organizaba las mejores cenas y conocía a toda la alta sociedad. La mansión de estilo colonial que Roberto diseñó para su familia se alzaba imponente en la colina más alta del vecindario. Jardines perfectamente cuidados, una piscina infinity que parecía fundirse con el horizonte y ventanales que capturaban cada rayo de sol. Era el símbolo de su éxito, pero también de una vida que comenzaba a resquebrajarse sin que él lo supiera. Esa mañana de octubre, Roberto se levantó como siempre a las 6:30 am. Sofía dormía aún, su cabello rubio ceniza extendido sobre la almohada de seda italiana. A los 45 años, seguía siendo hermosa, tal vez más que cuando se casaron. Los tratamientos estéticos, el yoga, la vida sin preocupaciones económicas habían preservado su belleza como una flor en un invernadero. Roberto se dirigió al estudio, su refugio personal en la planta alta. Allí, rodeado de planos, maquetas y premios de arquitectura, revisaba cada mañana los proyectos de Mendoza Asociados. Su empresa había crecido hasta convertirse en una de las más prestigiosas del país, con contratos millonarios y clientes en 3 continentes. El teléfono sonó a las 7:15. Era Markus Volkov, su socio estratégico desde hacía 2 años. Un hombre de 35 años, europeo, con acento refinado y una cartera de contactos que había multiplicado los ingresos de la empresa. Roberto, necesitamos reunirnos urgentemente, dijo Marcus con esa voz controlada que Roberto había aprendido a respetar. Hay una oportunidad en Dubái que no podemos dejar pasar. ¿A qué hora?, preguntó Roberto, mientras observaba por la ventana el BMW de Sofía saliendo del garaje. Ella le había dicho que tenía clase de pilates, pero últimamente salía muy temprano para ejercitarse. A las 10, en mi oficina. Y Roberto, es mejor que vengas solo. Algo en el tono de Marcus le produjo un escalofrío. En 2 años de sociedad nunca había usado esa frase. Cuando Roberto bajó al comedor, encontró el desayuno servido por Esperanza, la empleada doméstica que trabajaba con ellos desde hacía 15 años. Pan tostado artesanal, mermelada de frambuesa importada, café colombiano molido al momento. Todo perfectamente dispuesto, pero sin Sofía. ¿La señora ya se fue?, preguntó a Esperanza. Sí, señor. Dijo que tenía una reunión importante y que regresaría tarde. Roberto frunció el ceño. Sofía no trabajaba, no tenía reuniones importantes. Su única ocupación eran las obras de caridad y los clubes sociales. Pero últimamente había muchas reuniones importantes. A las 9:45, Roberto llegó al edificio corporativo donde Marcus tenía su oficina en el piso 20. El ascensor subía silenciosamente mientras él repasaba mentalmente los proyectos pendientes. Dubái, Singapur, un complejo residencial en Miami. La empresa no había estado nunca mejor. Marcus lo recibió con su sonrisa habitual, pero Roberto notó tensión en sus ojos azules. La oficina era un ejemplo de minimalismo moderno, cristal, acero y vistas panorámicas de la ciudad. Siéntate, Roberto, necesitamos hablar. ¿Sobre Dubái? No exactamente. Marcus se acercó a su escritorio y sacó una carpeta manila. Sobre tu esposa. El mundo se detuvo. Roberto sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, irrespirable. ¿Qué tiene que ver Sofía con nuestros negocios? Marcus abrió la carpeta y extrajo varias fotografías.
Las colocó sobre la mesa de cristal con la precisión de un croupier distribuyendo cartas. Roberto las miró y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sofía entrando a un hotel de lujo. Sofía besando a un hombre en el estacionamiento de un restaurante exclusivo. Sofía subiendo a un yate en el puerto deportivo. Y en todas las fotos, el mismo hombre, alto, moreno, de unos 40 años, vestido con trajes que Roberto calculó costaban más que el salario mensual de Mutsi. As personas. ¿Quién es él?, preguntó Roberto con la voz quebrada. Santiago Herrera, empresario, dueño de una cadena hotelera. Pero ese no es el problema, Roberto. Marcus sacó más documentos, estados financieros, transferencias bancarias, contratos de compraventa. El problema es que Santiago Herrera ha estado usando información privilegiada de nuestra empresa para hacer inversiones inmobiliarias. Compra terrenos justo antes de que nosotros anunciemos nuestros proyectos. Conoce nuestros presupuestos, nuestros tiempos, nuestros clientes. Roberto estudió los papeles. Las fechas coincidían perfectamente. Cada vez que Mendoza Asociados había anunciado un nuevo desarrollo, Herrera había comprado propiedades en la zona semanas antes. Luego, las vendía con ganancias millonarias. ¿Estás diciendo que Sofía? Estoy diciendo que tu esposa le está pasando información confidencial a su amante y que entre los dos nos están robando millones. La habitación giraba. Roberto se aferró al borde de la mesa para no caerse. 25 años de matrimonio, 25 años de confianza, de sueños compartidos, de construir juntos un imperio. ¿Desde cuándo lo sabes? 3 meses. He estado investigando las filtraciones. Contraté a un detective privado cuando me di cuenta de que alguien tenía acceso a información que solo manejamos tú y yo. Roberto miró las fotografías otra vez. En una de ellas, Sofía llevaba el collar de diamantes que él le había regalado por su aniversario. En otra, sonreía de una manera que no había visto en años. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Marcus sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Que les demos una lección que nunca olvidarán. Pero para eso, Roberto, necesito que confíes en mí completamente. Lo que voy a proponerte va a requerir que actúes como si no supieras nada. ¿Puedes hacerlo? Roberto pensó en los 25 años, en la mansión que había diseñado con amor, en las noches que Sofía le decía que lo amaba mientras planeaba traicionarlo. Sintió una rabia fría, calculada, que nunca había experimentado. Dime qué tengo que hacer. Marcus se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. Su mirada se había vuelto más intensa, casi predatoria. Lo primero que debes entender, Roberto, es que esto no es solo una venganza, es una operación de negocios. Y como toda buena operación, requiere paciencia y precisión. Sacó su laptop y la giró hacia Roberto. En la pantalla aparecía un organigrama complejo con nombres, empresas y conexiones que se extendían como una telaraña. Santiago Herrera no es solo un empresario exitoso, es el frente de un grupo de inversionistas que han estado manipulando el mercado inmobiliario durante años. Tu esposa les dio acceso a información privilegiada, pero ellos ya tenían una red establecida. Roberto estudió el diagrama. Reconoció algunos nombres: políticos, banqueros, empresarios que había conocido en eventos sociales. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Porque yo era parte de esa red, Roberto. La confesión cayó como una bomba. Antes de asociarme contigo, trabajaba para ellos, pero cometieron un error. Se volvieron codiciosos y empezaron a traicionarse entre ellos. Cuando vi la oportunidad de saltar del barco y construir algo propio, la tomé. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba otra vez. ¿Me estás diciendo que nuestra sociedad comenzó como una forma de infiltrarme en tu empresa? Sí. Pero después me di cuenta de algo que ellos nunca entendieron.
Tú no eres solo un arquitecto talentoso, Roberto. Eres un visionario. Y trabajar contigo legítimamente ha sido más rentable que todos sus esquemas juntos. Marcus cerró la laptop y se levantó, caminando hacia el ventanal. Por eso, cuando descubrí que Sofía estaba filtrando información a Herrera, decidí que era momento de eliminar a la competencia de una vez por todas. ¿Qué necesitas que haga? Esta noche hay una cena en el Club Náutico. Herrera estará ahí con algunos de sus socios. Sofía también irá, por supuesto. Tú vas a actuar como el esposo amoroso y confiado de siempre, pero vas a hacer algo más. Marcus regresó al escritorio y sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un botón. Vas a colocar esto en el bolso de Sofía. Es un micrófono de alta sensibilidad. Necesitamos grabar sus conversaciones con Herrera. Roberto tomó el dispositivo. Pesaba casi nada, pero se sentía como una lápida en su mano. Y después vamos a darles la información más jugosa que hayan recibido jamás. Un proyecto ficticio, tan irresistible que no podrán resistirse. Invertirán todo lo que tienen, y lo perderán todo. Esa tarde, Roberto regresó a casa con el peso del conocimiento aplastándole el pecho. Encontró a Sofía en el vestidor, probándose vestidos para la cena. La observó como si la viera por primera vez. Cada gesto, cada expresión, buscando señales de la traición que ahora sabía que existía. ¿Cuál prefieres?, preguntó Sofía, mostrándole dos vestidos. ¿El negro o el azul marino? El azul te queda perfecto, respondió Roberto, sorprendido por lo normal que sonaba su voz. Sofía sonrió y se acercó a besarlo. Roberto sintió sus labios, el mismo perfume que había estado oliendo durante 25 años, y por un momento dudó si Marcus no se habría equivocado, pero entonces recordó las fotografías. Roberto, ¿estás bien? Te veo tenso. Solo es trabajo. Tenemos varios proyectos grandes en desarrollo. Pobrecito mío, dijo Sofía, acariciándole la mejilla. Después de la cena te daré un masaje para que te relajes. La ternura fingida lo enfermó. Roberto se excusó y fue al baño, donde se quedó mirando su reflejo en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta parecía haber envejecido 10 años en un día. La cena en el Club Náutico transcurrió como una pesadilla surreal. Roberto conocía a la mayoría de los invitados, empresarios, políticos, personalidades de la alta sociedad. Todos sonreían, brindaban y conversaban como si el mundo fuera perfecto. Santiago Herrera estaba sentado 3 mesas más allá, acompañado por una mujer rubia que no era su esposa. Roberto lo observó discretamente. Efectivamente era guapo. Tenía ese aire de confianza que solo da el dinero, y la forma en que se movía delataba a alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. A mitad de la cena, Sofía se excusó para ir al baño. Roberto la siguió con la mirada y vio cómo, casualmente, se cruzaba con Herrera en el bar. Hablaron apenas unos segundos, pero Roberto notó cómo él le rozó la mano al entregarle algo que parecía una tarjeta. Cuando Sofía regresó, Roberto estaba listo. Mientras ella saludaba a unos conocidos, él se las arregló para colocar el micrófono en su bolso. El dispositivo se adhirió al forro interno, invisible e indetectable. ¿Bailamos?, le preguntó Sofía cuando comenzó la música. Mientras giraban en la pista de baile, Roberto la estudió. ¿Cómo había sido tan ciego? Las señales habían estado ahí, las salidas misteriosas, los nuevos vestidos que él no recordaba haber comprado, la forma en que revisaba el teléfono con secretismo. Te amo, le susurró Sofía al oído. Y yo a ti, mintió Roberto. Los siguientes días fueron una tortura. Roberto actuaba con normalidad mientras esperaba los reportes de Marcus. El micrófono había funcionado perfectamente, capturando conversaciones que confirmaban sus peores temores. Tengo la información del proyecto de Singapur, había dicho Sofía en una llamada telefónica.
Roberto trabaja hasta muy tarde, pero anoche pude ver los planos en su estudio. Había otra grabación más dolorosa, Sofía y Herrera, en lo que parecía ser la habitación de un hotel. ¿Cuándo vas a dejar a tu marido?, preguntaba Herrera. Pronto, mi amor. Solo necesito asegurarme de que el divorcio me convenga económicamente. Roberto tiene mucho más dinero del que aparenta. No te preocupes por eso. Cuando tengamos toda su información, podremos destruir su empresa desde adentro. Después de eso, se sentirá tan agradecido de que alguien quiera comprársela que aceptará cualquier precio. Roberto tuvo que pausar la grabación. Se sirvió un whisky doble y lo bebió de un trago. Marcus llegó esa tarde con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Es hora de la fase 2, anunció. Vamos a darles el Proyecto Fénix. ¿Proyecto Fénix? Un desarrollo urbano ficticio en terrenos que supuestamente vamos a comprar en la costa. Les haremos creer que será el proyecto más grande de tu carrera. Una inversión de $500 millones. Marcus desplegó planos falsos, estudios de factibilidad inventados, proyecciones financieras que parecían reales. El trabajo era tan minucioso que hasta Roberto se sintió tentado a creer en el proyecto. ¿Y si no pican? Picarán, porque tu querida esposa va a asegurarles que es real. Y Herrera ya está desesperado por un gran golpe. Sus inversionistas están presionándolo. Roberto miró los documentos falsos. ¿Cómo sabes que está desesperado? Porque algunos de sus inversionistas son mis antiguos contactos, y digamos que les he estado dando información incorrecta sobre algunas de sus otras inversiones. La sonrisa de Marcus se volvió siniestra. Roberto se dio cuenta de que su socio no era solo inteligente, era despiadado. Y en ese momento se alegró de tenerlo de su lado. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? Ya está listo. Esta noche dejas los documentos del Proyecto Fénix en tu estudio, en un lugar donde Sofía pueda encontrarlos fácilmente. Mañana ella se los pasará a Herrera, y en una semana habrán hipotecado todo lo que tienen para invertir en un proyecto que no existe. Roberto sintió una mezcla de anticipación y náusea. La trampa estaba lista, solo faltaba que las presas cayeran en ella. ¿Y después? Después, Roberto, tu esposa descubrirá que su millonario amante está arruinado. Y tú descubrirás qué tipo de mujer has estado alimentando durante 25 años. Roberto pasó esa noche en vela, fingiendo dormir mientras Sofía descansaba a su lado. A las 3 a.m. se levantó sigilosamente y fue a su estudio. Bajo la luz de la lámpara de escritorio, extendió los documentos falsos del Proyecto Fénix sobre su mesa, colocándolos de manera que parecieran estar siendo revisados. Dejó una taza de café a medias y algunos planos parcialmente desenrollados. La trampa estaba lista. A la mañana siguiente, Roberto anunció que tenía reuniones todo el día en la ciudad y que no regresaría hasta tarde. Besó a Sofía en la mejilla, notando cómo sus ojos brillaron con una emoción que ahora sabía no tenía nada que ver con él. «Ten cuidado, amor», le dijo ella, acariciándole la mejilla con una ternura que ahora le resultaba repugnante. Desde su oficina, Roberto observó las grabaciones en tiempo real. Marcus había instalado cámaras de seguridad adicionales en la casa, supuestamente para proteger los documentos importantes. Sofía no sabía que cada rincón de la mansión estaba siendo monitoreado. A las 11:30 a.m., tal como Marcus había predicho, Sofía entró al estudio. La cámara capturó cada detalle: cómo miró por encima del hombro para asegurarse de estar sola, cómo se acercó cautelosamente al escritorio, cómo fotografió cada documento con su teléfono. Los planos del Proyecto Fénix mostraban un complejo residencial de lujo en primera línea de playa, con marina privada, campo de golf y centro comercial. Las proyecciones financieras hablaban de ganancias del 300% en 5 años. Era el tipo de proyecto que haría millonario
millonario a cualquier inversionista temprano. Roberto vio cómo Sofía se tomaba el tiempo de fotografiar incluso los detalles más pequeños. Especificaciones técnicas, cronogramas de construcción, lista de posibles inversionistas. Su meticulosidad era impresionante. Marcus, sentado junto a Roberto, silbó admirado. Tu esposa debería trabajar para la CIA. Mira qué profesional es. A las 2 p.m., el teléfono de Sofía sonó. Era Herrera. ¿Tienes algo para mí?, preguntó la voz masculina a través del micrófono. Mejor que eso, respondió Sofía con una voz que Roberto no había escuchado nunca. Seductora, calculadora, fría. Tengo el proyecto que nos va a hacer millonarios. Esa tarde, mientras Roberto fingía trabajar en su oficina real, Sofía se reunió con Herrera en el hotel de siempre. Las cámaras que Marcus había colocado en el automóvil de Sofía capturaron la reunión en el estacionamiento. Herrera revisó las fotos en el teléfono de Sofía, sus ojos brillando con codicia. «Esto es enorme», murmuró. «¿Estás segura de que es real?» Vi a Roberto trabajando en esto hasta las 4 a.m. anoche. Están planeando comprar los terrenos la próxima semana. Si nos movemos rápido, podemos adelantarnos. ¿Cuánto dinero se necesita? Según lo que pude ver, están hablando de una inversión inicial de 50 millones solo para asegurar los terrenos. Pero Roberto mencionó que esperan que el valor se triplique en el primer año. Herrera tomó el teléfono de Sofía y envió las fotos a sus propios contactos. Voy a reunir a mis inversionistas esta noche. Con un proyecto así, puedo conseguir 100 millones en 48 horas. ¿Y nosotros?, preguntó Sofía, acercándose a él. Nosotros, mi amor, vamos a ser tan ricos que podrás dejar a tu marido sin preocuparte por el dinero. De hecho, cuando esto termine, probablemente podremos comprar su empresa. Se besaron apasionadamente, ajenos a que cada palabra estaba siendo grabada. Marcus había trabajado durante meses preparando el siguiente paso. Había creado documentos gubernamentales falsos que mostraban la venta de los terrenos costeros a una empresa fantasma. Había establecido cuentas bancarias ficticias y había sobornado a un funcionario menor para que confirmara la información confidencial si alguien la verificaba superficialmente. El jueves por la noche, Roberto recibió una llamada de Marcus. Han mordido el anzuelo. Herrera acaba de transferir 75 millones a la cuenta que establecimos para la compra de terrenos. Sus inversionistas añadieron otros 50 millones. Roberto sintió una mezcla de satisfacción y vértigo. ¿125 millones? Y eso es solo el primer pago. Están planeando invertir otros 200 millones en las próximas semanas para la construcción. ¿Y si descubren que es falso? No pueden. Los documentos que creamos están respaldados por el sistema durante al menos 90 días. Para cuando expiren, ya habremos ejecutado la fase final. Roberto se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que estaban haciendo. Marcus, esto es robar. No, Roberto, esto es justicia. Ellos te robaron primero. Robaron tu confianza, tu matrimonio, tu información privilegiada. Nosotros solo estamos recuperando lo que es tuyo. El viernes, Sofía estaba eufórica. Roberto la observó durante el desayuno, notando cómo intentaba disimular su emoción. Había recibido varios mensajes de texto que la hacían sonreír de una manera que él no había visto en años. ¿Qué planes tienes hoy?, le preguntó Roberto, fingiendo naturalidad. Oh, las cosas de siempre. Tal vez vaya de compras con las chicas. Roberto sabía que las chicas eran Herrera y sus asociados celebrando su golpe maestro. Esa tarde, mientras Roberto trabajaba en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Sofía, pero su voz sonaba diferente. Roberto, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa? ¿Está todo bien? Solo ven a casa, por favor. Roberto intercambió una mirada con Marcus. ¿Crees que sospecha algo? Imposible. Pero ve con cuidado. Cuando Roberto llegó a la mansión,
Encontró a Sofía esperándolo en la sala, vestida con un traje que él no había visto antes. Elegante, caro, el tipo de ropa que una mujer usa cuando quiere impresionar. Siéntate, Roberto. Tenemos que hablar. Roberto se sentó en el sillón que había sido su favorito durante años, el mismo donde solían acurrucarse a ver películas en los primeros años de matrimonio. ¿De qué quieres hablar? Sofía tomó aire profundamente. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Roberto había estado esperando este momento, pero aún así sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Divorcio? ¿Por qué? Porque ya no somos felices, Roberto. Los dos lo sabemos. Llevamos años fingiendo. Yo no he estado fingiendo. No, tú has estado trabajando. Siempre trabajando. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos que no fuera una obligación social? Roberto la estudió. Incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, una parte de él quería creerle. ¿Hay alguien más? Sofía vaciló por una fracción de segundo. Eso no importa ahora. Para mí sí importa. Roberto, quiero que esto sea civilizado. Los dos hemos construido una vida juntos y los dos merecemos ser felices. Podemos dividir todo de manera justa y seguir adelante. Roberto asintió lentamente. ¿Ya tienes abogado? Sí, pero espero que podamos resolverlo sin llegar a una batalla legal. Por supuesto. Roberto se levantó y se acercó a ella. Solo una pregunta, Sofía. ¿Alguna vez me amaste realmente? Por un momento la máscara se resquebrajó y Roberto vio algo parecido a remordimiento en sus ojos. Te amé, Roberto. Durante muchos años, realmente te amé. ¿Y qué cambió? Tú cambiaste. O tal vez yo cambié. O tal vez simplemente crecimos en direcciones diferentes. Roberto asintió y la besó en la frente, como había hecho miles de veces durante 25 años. Está bien, Sofía. Hablaré con mi abogado mañana. Cuando salió de la casa, Roberto se quedó un momento en el jardín que había diseñado para ella, mirando las rosas que había plantado para celebrar su 5º aniversario. Mañana, esas rosas serían solo flores en un jardín que ya no le pertenecería. Llamó a Marcus desde el auto. Ya empezó, dijo simplemente. Perfecto. ¿Estás listo para la fase final? Roberto miró una última vez la mansión por el espejo retrovisor. Estoy listo. El lunes por la mañana, Roberto se despertó en el apartamento que había alquilado cerca de su oficina. Era un espacio moderno pero impersonal. Nada como la mansión que había llamado hogar durante décadas. Mientras se preparaba café, reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida. En menos de una semana, había pasado de ser un esposo aparentemente feliz a un hombre divorciándose que orquestaba la ruina de su exesposa. Marcus llegó puntual a las 8 a.m. con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que prometía caos. Los abogados de Sofía presentaron los papeles esta mañana, anunció. Pide el 50% de todos tus activos, incluida la empresa. ¿La empresa? Roberto frunció el ceño. Eso no estaba en el acuerdo prenupcial. Aparentemente, su abogado encontró una laguna legal. Como ella contribuyó al éxito de la empresa organizando eventos sociales y manteniendo relaciones con clientes, tiene derecho a una parte. Roberto sintió una punzada de rabia. Incluso en el divorcio, Sofía seguía tratando de robarlo. Pero no te preocupes, continuó Marcus. Esto juega perfectamente con nuestro plan. Mientras ella pelea por quedarse con la mitad de Mendoza Asociados, nosotros vamos a asegurarnos de que no quede nada que dividir. Marcus extendió un nuevo conjunto de documentos sobre la mesa. Herrera y sus inversionistas acaban de comprometerse con otros 300 millones para el proyecto Fénix. Están tan emocionados que han decidido acelerar el cronograma. Quieren empezar la construcción en 6 semanas.
¿Y qué pasa en 6 semanas? En 6 semanas, van a descubrir que los terrenos que compraron no existen, que los permisos de construcción son falsos y que acabamos de transferir todos sus fondos a cuentas en paraísos fiscales. Roberto estudió los documentos. La operación era más compleja de lo que había imaginado. Marcus había creado una red de empresas fantasma, cada una conectada a la siguiente de manera que era casi imposible rastrear el dinero. ¿Y Sofía? Sofía va a descubrir que su millonario amante no solo está arruinado, sino que está siendo investigado por fraude. Y cuando los inversionistas se den cuenta de que los estafaron, van a querer sangre. La imagen mental de Sofía descubriendo la verdad le dio a Roberto una satisfacción oscura que no sabía que era capaz de sentir. Mientras tanto, en la mansión que pronto dejaría de ser suya, Sofía celebraba con Herrera. Habían abierto una botella de champán de $500 y brindaban por su futuro juntos. En 6 meses seremos los dueños de todo el complejo costero, decía Herrera, acariciando la mejilla de Sofía. Y tu exmarido estará rogando que alguien le compre lo que quede de su empresa. ¿Estás seguro de que el proyecto es real?, preguntó Sofía, aunque más por coqueteo que por duda genuina. Cariño, he verificado todo 3 veces. Los terrenos, los permisos, las proyecciones financieras. Roberto no sabe que lo estamos observando, pero cada documento que hemos conseguido a través de ti ha sido confirmado por fuentes independientes. Lo que Herrera no sabía era que esas fuentes independientes estaban todas en la nómina de Marcus. Sofía se acurrucó contra él en el sofá de cuero italiano que Roberto había elegido para el salón. ¿Cuándo crees que podré mudarme contigo oficialmente? Muy pronto, una vez que el divorcio esté finalizado y tengamos el control del proyecto Fénix, podremos hacer lo que queramos. El teléfono de Herrera sonó. Era uno de sus inversionistas principales. Santiago, necesitamos reunirnos. ¿Ha surgido algo? Herrera frunció el ceño. ¿Qué tipo de algo? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puedes estar en mi oficina en 1 hora? Después de colgar, Herrera parecía preocupado. ¿Todo bien?, preguntó Sofía. Probablemente nada, solo nervios de inversionista. Pero cuando Herrera llegó a la oficina de su socio principal, descubrió que no eran solo nervios. Santiago, he estado haciendo verificaciones adicionales sobre el proyecto Fénix, dijo el inversionista, un hombre de 60 años con experiencia en grandes desarrollos. Y hay algunas inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Los documentos ambientales no coinciden con las regulaciones locales. Y cuando llamé al Departamento de Planificación Urbana, me dijeron que no tienen registro de ningún proyecto de esa magnitud en esa zona. Herrera sintió un escalofrío. Debe ser información confidencial. Ya sabes cómo son los burócratas. Eso pensé yo también. Pero contraté a un investigador privado para que verificara los documentos. Santiago, los sellos son falsos. El mundo de Herrera se tambaleó. Eso es imposible. Los documentos que nos mostraste son falsificaciones muy sofisticadas, pero falsificaciones al fin. Los terrenos que supuestamente compramos siguen siendo propiedad del gobierno federal. Herrera se dejó caer en una silla. Si eso es cierto, acabamos de perder $425 millones. Esa noche, Roberto recibió la llamada que había estado esperando. Era Herrera, aunque Roberto fingió no reconocer la voz. ¿Roberto Mendoza? Sí, ¿quién habla? Santiago Herrera. Necesito hablar contigo urgentemente sobre el proyecto Fénix. Roberto hizo una pausa, como si estuviera confundido. Proyecto Fénix, no sé de qué me habla. Los terrenos costeros, el desarrollo de 500 millones, los documentos que... Señor Herrera, creo que hay un malentendido. Mi empresa no tiene ningún proyecto llamado Fénix y no tenemos planes de desarrollar propiedades costeras.
El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Pero tengo los documentos, los planos, las proyecciones financieras. Si tiene documentos con el nombre de mi empresa, le sugiero que los traiga a mi oficina mañana para que podamos revisarlos. Es posible que alguien esté usando nuestra identidad corporativa fraudulentamente. Cuando Roberto colgó, llamó inmediatamente a Marcus. Herrera acaba de descubrir que el proyecto es falso. Perfecto. ¿Cuál fue su reacción? Pánico total. Va a venir mañana con los documentos. Excelente. Mañana por la tarde, Herrera va a descubrir que no solo perdió 425 millones de dólares, sino que los documentos falsos tienen sus huellas digitales por todas partes. Va a parecer que él fue quien organizó la estafa. Roberto sintió una punzada de duda. Marcus, ¿no estamos yendo demasiado lejos? Roberto, este hombre se acostó con tu esposa y te robó información privilegiada durante mes. Planeaba destruir tu empresa y arruinarte completamente. ¿Te parece que estamos yendo demasiado lejos? Roberto pensó en las grabaciones de Herrera hablando sobre comprar su empresa por centavos, sobre hacer que se sintiera agradecido de que alguien quisiera comprarle los restos. No, dijo finalmente, no estamos yendo demasiado lejos. Al día siguiente, Herrera llegó a la oficina de Roberto, acompañado por 2 abogados y luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Roberto lo recibió con la cortesía profesional que habría mostrado a cualquier cliente potencial. Señor Herrera, por favor tome asiento. Roberto examinó los documentos que Herrera había traído, fingiendo estudiarlos por primera vez. Estos documentos son falsificaciones muy sofisticadas, dijo finalmente, pero definitivamente no provienen de mi empresa. ¿Cómo puede estar seguro? Por varios detalles. Los códigos de proyecto no coinciden con nuestro sistema interno. Las firmas no son de ninguno de mis arquitectos, y este sello corporativo fue descontinuado hace 3 años. Roberto se reclinó en su silla y miró directamente a Herrera. Señor Herrera, ¿puede explicarme cómo obtuvo estos documentos? Me los proporcionó un contacto que dijo tener acceso a información privilegiada de su empresa. ¿Y pagó por esta información? Los abogados de Herrera intercambiaron miradas nerviosas. Eso es irrelevante, intervino uno de ellos. Al contrario, dijo Roberto, es muy relevante, porque si usted pagó por obtener información confidencial robada de mi empresa, eso constituye espionaje industrial. Y si además usó esa información para estafar a inversionistas, estamos hablando de fraude en gran escala. Herrera se puso pálido. Yo no estafé a nadie, yo también fui engañado. Eso tendrá que determinarlo la policía, dijo Roberto, levantando el teléfono. Voy a reportar estos documentos falsos a las autoridades. Espere, gritó Herrera. Podemos resolver esto sin involucrar a la policía. Roberto hizo una pausa, como si lo estuviera considerando. ¿Qué propone? Compensación. Puedo pagarle por el daño a su reputación corporativa. ¿Con qué dinero, señor Herrera? Según entiendo, acaba de perder 425 millones de dólares de sus inversionistas. La cara de Herrera se desplomó. Roberto había confirmado que sabía exactamente lo que había pasado. ¿Cómo? Santiago, dijo Roberto, usando su nombre de pila por primera vez. Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy honesta. Roberto se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Herrera. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Santiago, comenzó Roberto sin voltear, déjame contarte una historia. Hace 25 años, un joven arquitecto se casó con la mujer de sus sueños. Construyó para ella la casa perfecta, le dio todo lo que pidió y creyó que tenían el matrimonio ideal. Se giró lentamente para enfrentar a Herrera.
Ese arquitecto era tan ingenuo que nunca sospechó que su esposa estaba pasando información confidencial de su empresa a su amante. Tan confiado que nunca se preguntó por qué ciertos competidores siempre parecían estar un paso adelante. La cara de Herrera se descompuso completamente. Roberto continuó. ¿Sabes cuál fue el error de ese arquitecto, Santiago? Subestimar a su esposa. Pero también subestimaste tú a ese arquitecto. Roberto regresó a su escritorio y abrió un cajón, del cual extrajo una carpeta gruesa. Verás, yo sé exactamente quién eres, Santiago Herrera. Sé de tu red de inversionistas corruptos, sé de tus esquemas de manipulación del mercado, y sé que has estado usando a mi esposa para robar información de mi empresa durante 8 meses. Puso la carpeta sobre el escritorio. Estaba llena de fotografías, transcripciones de conversaciones, registros bancarios. También sé que planeabas destruir mi empresa desde adentro, comprarla por centavos y dejar que yo me sintiera agradecido por tu generosidad. Herrera intentó hablar, pero Roberto levantó la mano. No he terminado. El proyecto Fénix nunca existió, Santiago. Fue una trampa elaborada específicamente para ti y tus inversionistas. Cada documento, cada permiso, cada proyección financiera fue creada por mi socio, Marcus Volkov. Los ojos de Herrera se llenaron de terror al reconocer el nombre. Ah, sí, conoces a Marcus, tu antiguo asociado, que desapareció hace 2 años con información muy valiosa sobre tu operación. Roberto sonrió por primera vez en la conversación. Marcus nunca desapareció, Santiago. Vino a trabajar conmigo. Y durante 2 años hemos estado preparando este momento. En ese mismo momento, Sofía estaba en el spa de lujo donde solía relajarse, ajena a que su mundo estaba colapsando. Su teléfono sonó insistentemente, pero lo había puesto en silencio para disfrutar de su masaje. Cuando finalmente revisó sus mensajes, encontró 17 llamadas perdidas de Herrera y un mensaje de texto que le heló la sangre. Todo se descubrió. Roberto lo sabía desde el principio. Necesito verte ahora. Sofía salió corriendo del spa, sin importarle dejar su ropa de cambio atrás. Condujo hasta el hotel donde solían encontrarse, con las manos temblando sobre el volante. Encontró a Herrera en la habitación, con una botella de whisky medio vacía y papeles esparcidos por toda la cama. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, aunque por la expresión de él ya sabía que nada bueno. Tu marido nos tendió una trampa, Sofía. El proyecto Fénix era falso, todo era falso. ¿Cómo es posible? Yo vi los documentos en su estudio, documentos que él puso ahí para que los vieras. Te ha estado vigilando durante meses, Sofía. Sabe de nosotros. Sabe de la información que le pasaste. Sabe todo. Sofía se dejó caer en una silla, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Y el dinero? Perdido. 425 millones de dólares, desaparecidos. Mis inversionistas ya están demandándome. Hay órdenes de arresto, Sofía. Van a venir por mí. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Herrera la miró con una expresión que ya no tenía nada de amor. Tú le diste la información. Técnicamente, eres tan culpable como yo. Roberto había terminado su confesión, y Herrera permanecía sentado en estado de shock. Los abogados habían intentado varias veces interrumpir, pero Roberto los había silenciado con una sola mirada. Ahora, continuó Roberto, tienes 2 opciones, Santiago. La primera es que llame a la policía ahora mismo y les entregue toda esta evidencia. Te enfrentarás a cargos por espionaje industrial, fraude, estafa, y probablemente pasarás los próximos 20 años en prisión. Herrera tragó saliva audiblemente. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es que firmes este documento. Roberto deslizó un contrato legal por la mesa. Es una confesión completa de todos tus crímenes, incluyendo el soborno de mi esposa para obtener información confidencial.
también es una renuncia a cualquier reclamo legal contra mí o mi empresa. Herrera leyó rápidamente el documento. Si firmo esto, ¿no vas a la policía? Si firmas eso, te daré 24 horas para desaparecer del país antes de que entregue la evidencia a las autoridades. Es más clemencia de la que mereces. Herrera miró a sus abogados, quienes asintieron derrotados. No tenían opciones. Con manos temblorosas, firmó el documento. Una cosa más, dijo Roberto mientras Herrera se levantaba para irse. Mi esposa, mantente alejado de ella, para siempre. Eso no va a ser un problema, murmuró Herrera. Ya no tengo nada que ofrecerle. Esa noche, Roberto regresó a la mansión por última vez. Sofía estaba esperándolo en la sala con los ojos rojos de llorar. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó sin levantar la mirada. 3 meses, respondió Roberto, sentándose frente a ella. ¿Y todo este tiempo estuviste planeando esto? Todo este tiempo estuve planeando justicia, Sofía. Ella finalmente lo miró a los ojos. Santiago huyó del país esta mañana. Me dejó una nota diciendo que todo había terminado. ¿Te sorprende? Los hombres como Santiago solo están interesados en las mujeres mientras les sirvan para algo. Sofía se estremeció. ¿Qué va a pasar conmigo? Roberto sacó un sobre de su chaqueta. Aquí están los papeles del divorcio, ya firmados por mí. También hay un cheque por $2 millones. Sofía miró el sobre sin tomarlo. ¿2 millones? Pensé que habías dicho que podríamos dividir todo por la mitad. Sofía, técnicamente podrías enfrentar cargos criminales por espionaje industrial. Esos 2 millones son un regalo, no un derecho. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Roberto, lo siento. Realmente lo siento. Roberto se levantó y caminó hacia la puerta. No lo sientes, Sofía. Sientes que te atraparon. Se detuvo en el umbral sin voltear. Por cierto, tienes 48 horas para sacar tus cosas de la casa. Después de eso, las cerraduras serán cambiadas. Marcus y Roberto estaban en la terraza del nuevo edificio corporativo de Mendoza Volkov Arquitectos, brindando con champán mientras veían la puesta de sol sobre la ciudad. ¿Alguna noticia de nuestros antiguos amigos?, preguntó Roberto. Herrera fue arrestado en las Bahamas la semana pasada. Aparentemente, algunos de sus inversionistas tienen contactos muy influyentes. No creo que vuelva a ver la libertad. ¿Y Sofía? La última vez que la vi, estaba trabajando como vendedora en una boutique de lujo. Aparentemente, $2 millones no duran tanto cuando estás acostumbrada a gastar como multimillonaria. Roberto asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. ¿Alguna vez te sientes mal por lo que hicimos? Marcus lo miró con sorpresa. Roberto, ellos conspiraron para robarte todo lo que habías construido en 25 años. No solo tu empresa, sino tu dignidad, tu confianza, tu vida entera. Lo que hicimos fue darles exactamente lo que se merecían. Roberto levantó su copa. Por la justicia poética, por la justicia poética, repitió Marcus. Mientras brindaban, Roberto reflexionó sobre la lección más dura que había aprendido, que las personas más cercanas a ti pueden ser las más peligrosas, pero también que la paciencia y la planificación pueden convertir la traición en triunfo. La empresa había crecido exponencialmente después del escándalo. Los medios habían retratado a Roberto como el brillante arquitecto que había superado una conspiración para destruirlo, y los clientes habían llegado en masa, queriendo trabajar con el hombre que había demostrado ser más astuto que sus enemigos. En su nuevo apartamento ático, Roberto había colgado una foto de la mansión que había diseñado para Sofía, no por nostalgia, sino como recordatorio de que incluso las cosas más hermosas pueden esconder secretos venenosos, y cada mañana, cuando se levantaba y veía esa foto, se recordaba a sí mismo la lección más valiosa de toda la experiencia, que confiar no significa ser ingenuo, y que a veces, para proteger lo que has construido,
Tienes que estar dispuesto a destruir a quienes intentan destruirte, porque al final, como había aprendido dolorosamente, en el juego del amor y el dinero, solo sobreviven los que saben cuándo dejar de ser víctimas y empezar a ser estrategas. Si esta historia te ha emocionado, déjame saber en los comentarios qué parte te impactó más. ¿Has vivido alguna situación de traición similar? ¿Crees que Roberto actuó correctamente? Comparte tu opinión y no olvides suscribirte para más historias increíbles como esta.